Bien, muy buenas noches, hermanas. Que el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Y en todo este mes de septiembre hemos estado siendo bendecidas a través de este libro de Tito. Realmente ha sido de mucha bendición. Y espero que el capítulo 3 de hoy también tenga grandes enseñanzas para cada una de ustedes, así como lo tuvo conmigo también. Recordemos que, bueno, ya Caro hizo como un breve resumen de lo que fue el capítulo 2. Entonces vamos a entrar ya de lleno, de una vez al capítulo 3. Pero antes vamos a tener un momento de oración para que el Señor sea quien dirija todo lo que vayamos a decir en esta noche. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, que moras en los cielos, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder estar bajo tu presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder hablar de tu palabra. Permite, oh Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas. Oh Dios, que las enseñanzas, oh Dios, que podamos tener hoy, podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir y que podamos ser testimonio, un fiel testimonio, oh Dios, a aquellos que no te conocen en cualquier área de nuestra vida donde estemos, Señor, que podamos ser testificar con nuestro ejemplo de que hemos sido, Señor, alcanzada por tu gracia. Gracias, oh Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, le voy a pedir de que yo solamente no voy a hablar, sino que ustedes, cuando yo le pida, así como hizo Catherine, que ustedes también puedan participar leyendo los versículos del capítulo 3 de Tito. Entonces, vamos a iniciar. A manera de introducción, podemos decir que nosotras vivimos en un mundo donde luchamos con cargas, exigencias sociales, heridas, comparaciones con otras personas. Y Tito nos recuerda que nuestra identidad no depende de lo que nosotros fuimos o de lo que otros piensan, sino que nuestra identidad, Dios, a través de su gracia nos ha alcanzado. La gracia de Cristo no solamente nos salvó, sino que también nos ha transformado y nos lleva a vivir una vida con propósito, esperanza y dignidad. Y vamos a empezar de inmediato con los versículos 1 y 2 del libro de Tito. Vamos a ver cuál de ustedes se anima y me lee los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Tito. Recordarle que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Muy bien. En estos dos primeros versículos le hemos puesto por un título de frase. Dice, la mujer cristiana en la sociedad. Testimonio que habla más que 1000 palabras. Y hay una palabra clave aquí en este en este versículo 1 del capítulo 3 dice, recuérdales. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces nosotras mismas somos olvidadizas y necesitamos que nos vivan recordando, debemos vivir recordando las enseñanzas de las Escrituras. Y aquí Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. O sea, Tito debía recordar constantemente a los cristianos bajo su cuidado que mostraran respeto y humildad hacia todas las personas, especialmente a los que estaban en una posición de autoridad. Y me puse a pensar, ¿y cómo era la autoridad de ese tiempo? ¿Quiénes eran los que estaban bajo autoridad? ¿Quiénes eran los gobernantes de ese tiempo? Y me traslado aquí a nuestra era, ahora donde vivimos, y nuestras autoridades, ¿quiénes son? La conocemos como son. Conocemos
las leyes que ellos dictan, cómo se comportan. Sin embargo, aquí en el libro de Tito dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí se muestra que el cristiano debe ser un ciudadano ejemplar, un ciudadano respetuoso de la autoridad civil y siempre estar disponible para hacer el bien en cualquier esfera de la vida pública. ¿Cómo somos nosotras? ¿Nos sujetamos nosotras a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes? ¿Qué estamos haciendo en nuestro testimonio, en nuestra manera de nosotros sujetarnos a nuestras autoridades? ¿Estamos hablando bien según nuestro testimonio? Y miren lo que dice más adelante, ahí mismo en el versículo 1. Dice que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, no solamente sujetarnos y ya, sino que estemos dispuestos a toda buena obra. ¿Mm? Recordarle que tener la disposición para realizar acciones de bondad, servicio, caridad y obediencia, siguiendo los principios bíblicos y reflejando el carácter de la vida diaria. Entonces, mis hermanas, sabemos que nuestras autoridades, nuestros gobernantes muchas veces toman decisiones un poco eh, que deja mucho que decir, pero a esas autoridades dice la Biblia que nosotros debemos de sujetarnos. Y si seguimos viendo ahí en el versículo 2 que leyó nuestra hermana María, dice que a nadie difamen. Y si nos ponemos a pensar, la palabra difamar, ¿qué significa la palabra difamar? Desacreditar a alguien, ya sea de palabra o ya sea por escrito, publicando algo en contra su propia, su buena opinión o su fama. Entonces, nosotras, tal vez yo pensaba, pero ¿y eso es a una iglesia que le están escribiendo eso? Que a nadie difamen y que no sean pendencieros. Esa es una iglesia, sí, era una iglesia que le estaban escribiendo eso, acerca de la difamación y de no ser pendencieros. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros podemos caer en esto, eh, qué sé yo, hasta en nuestra área de trabajo. Comenzamos a hablar, mira, fulana o mira Perencejo, de lo que quiere es que yo haga todo el trabajo y ella no hace nada. Y empezamos a hablar mal de nuestro compañero de trabajo, empezamos a hablar mal de nuestros vecinos, empezamos a hablar mal de nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, aquí le dice Pablo a Tito, recuérdales que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Y yo tenía una mala definición de lo que era, de lo que es ser un pendenciero. Cuando yo era pequeña y ocurría un accidente y se aglomeraban muchas personas, de una vez decían, ¿cuántos pendencieros hay viendo lo que está ocurriendo? Sin embargo, la palabra pendenciero aquí dice que un pendenciero es una persona que es propensa a la riña, a la disputa, a la confrontación constante, buscando el conflicto en lugar de paz. Y aquí le dice también Pablo a Tito, dile que no sean pendencieros. Y nosotras, cuidado si nosotras somos pendencieras, que solamente queremos buscar conflicto, confrontaciones con los demás en vez de buscar un ambiente de paz. Entonces, todas esas cosas le dijo Pablo para que le hable a ellos, pero no solamente eso es para la iglesia de Creta, que era la iglesia donde Tito estaba, eso también es para nosotras. Cuidémonos. Recuerden que nosotras somos, nuestra vida diaria es una carta de presentación, es una carta abierta. ¿Mm? Y lo que nosotros hacemos, especialmente nosotros los cristianos, está a la vista de todos los demás. Recuerden que nosotras somos muy señaladas. Ah, pero esos son cristianos y mira cómo se comportan. Esos son cristianos y mira cómo hablan. Estamos a la luz, nos están mirando. Entonces, nuestro testimonio tiene que hablar más
que 1000 palabras, así como decíamos ahorita. Una mujer transformada por la gracia habla con respeto. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Vivimos difamando? Evita la crítica destructiva. Refleja mansedumbre en todo trato. Repito de nuevo, todo esto predica más fuerte que 1000 palabras. Entonces nos preguntamos, pregunta de reflexión, ¿qué dice nuestra forma de hablar? ¿Qué dice nuestra forma de actuar delante de nuestros familiares, delante de nuestras amistades, delante de nuestros compañeros de trabajo y de nuestra comunidad donde vivimos? Pueden señalar, mira, ahí vive una cristiana de verdad. Pueden señalar y decir, oye, pero mi compañera de trabajo es una cristiana que cumple, que se sujeta a la autoridad, que no difama, que habla bien, que busca la paz en vez de riña. Pensemos en esto, en esta noche, meditemos en esto. Y si estamos cometiendo alguna de estas cosas, bueno, pues cambiemos y que el Señor obre en nuestras vidas. Vamos al versículo 3 ahora, una hermana, para el versículo 3, que quiera leer aquí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Aquí sigue Pablo una vez más diciéndole a Tito, oye, recuérdale lo que éramos antes. Imagínense, vamos a ver cómo éramos antes. Dice, insensatas. ¿Qué es una persona insensata? Una persona que carece de sensatez, una persona que desprecia la razón. Así éramos antes, insensatas. ¿Qué más dice el versículo? Éramos rebeldes. Una persona que se opone y desobedece a la autoridad divina de Dios. Personas descarriadas, apartadas del Señor, apartadas de la comunión con Él. Éramos esclavas de concupiscencias, personas que éramos esclavas de deseos contrarios a la voluntad de Dios y otras pasiones desordenadas. Esta descripción es un relato de lo que es la esclavitud del pecado. El recordar este pasado debe evitar la arrogancia hacia los de afuera. Miren, señores, miren, mis hermanas, cómo éramos antes. Hay una lista ahí de que nos dice cómo nosotros éramos antes. Y esto debe de hacer en nosotras, desarrollar en nosotras muchísimas cosas. Primeramente, ¿qué debe desarrollar? Gratitud. Dios nos transformó. Ya no somos esclavas del pecado. Somos herederas del Rey de Reyes. Y eso debe de hacer en nosotras vivir totalmente agradecidas del Señor. Gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué más debe desarrollar en nosotras? Humildad. Humildad, porque vemos que fue su obra la que nos cambió. No fue nosotras mismas que nos cambiamos. No fuimos nosotras mismas que por nuestra propia fuerza somos salvas. Nada de eso. Fue el Señor que nos cambió. Debemos ser humildes. ¿Qué más debemos desarrollar? Amabilidad, porque para los demás que no conocen a Cristo, para los no creyentes, otras personas que se encuentran en la misma situación en que nos encontrábamos antes, que son esclavas del pecado. Y debemos ser amables, predicarle la palabra de Dios, llevarle el evangelio a esas personas y tener fe en que Dios, así como obró en nuestra vida, también puede obrar en la vida de esas personas. Mis hermanas, muchas veces vivimos atadas al pasado, recordando lo que éramos antes y comparando nuestra vida con otras. Y Pablo nos recuerda y nos dice, todas estábamos ahí, todas. No es que solamente era un grupito, no, todas estábamos ahí, ninguna es mejor que otras. Todas estábamos allí y Cristo nos liberó. Ya no somos definidas por nuestro pasado. Nuestra identidad está en Cristo.
¿Hay alguna cadena del pasado que todavía seguimos sintiendo? ¿Hemos entregado todas nuestras cargas a Cristo? También esas es otras preguntas que debemos de meditar y reflexionar en ella. También podemos ver los versículos del 4 a 7. Vamos a ver otra hermana que lo lea, versículos del 4 al 7. Pero cuando se nos manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 6 y el 7 también, Alexa. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien, Alexa, muchas gracias. Dice entonces el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, o sea, cuando nosotros estuvimos en ese lugar que describió Tito ahí en el versículo 3, cómo éramos antes, cómo nosotros éramos insensatas, rebeldes, dice, nosotras mismas no nos rescatamos. Fuimos rescatados por la bondad ¿de quién? De nuestro Salvador, por la bondad de Dios y su amor. Él nos alcanzó antes que nosotras lo encontráramos a Él. Qué verdad más gloriosa, mis hermanas. No fuimos salvas por nosotras mismas. El Señor en su misericordia nos alcanzó. Y miren más adelante dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nuestra salvación no está basada en obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó por su misericordia, así como decía Daniel ayer en la predicación que hablaba acerca del capítulo 3 de Tito. Fuimos alcanzadas por la misericordia del Señor. No fuimos salvas por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Él nos lavó, nos regeneró y nos renovó por medio del Espíritu Santo. Y ahora somos justificadas por gracia, herederas de la vida eterna, y tenemos la esperanza, una esperanza segura. Veamos, de esclavas del pecado a herederas de la gracia de Cristo. Nosotras no somos definidas por nuestras obras, por nuestros fracasos. Somos definidas por la gracia de Cristo que nos ha regenerado. Como hija de Dios, somos herederas, tenemos valor, tenemos dignidad y lo más importante, algo también muy importante, que tenemos un futuro asegurado, la vida eterna. ¿Cómo vivimos, mis hermanas? ¿Como si fuéramos herederas del Rey o todavía seguimos viviendo esclavas del pecado? ¿Cómo vivimos, mis hermanas? Eso también debe ser motivo de gratitud. Agradecerle al Señor que nos ha liberado de la esclavitud del pecado y somos herederas en Cristo Jesús. Y leía yo una ilustración, no recuerdo bien el nombre de esta mujer. Esta mujer fue desheredada, su padre la desheredó. No tocó nada de la herencia del patrimonio familiar, pero ella aprendió una gran lección, que es mejor la herencia que tenemos en Cristo Jesús que la herencia que nosotros podemos adquirir en la tierra. Ella no pensaba cuántas cosas perdió que su padre no le dio, porque ella obtuvo un mejor padre todavía, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanas, vivimos siendo herederas del Rey. Pensemos también en esto en esta noche. Y seguimos, vamos a ver el versículo 8. Otra hermana que quiera leer el versículo 8. Noemí, también Ajá.
el versículo 7, cuando tú hablas de la justificación, qué lindo es recordar que la justificación que nosotros tenemos, ese pago inmerecido, declararnos justos, nosotros no tuvimos que hacer nada, sino que lo hizo Él todo. Y, y es una acción pasiva para nosotros, pero activa totalmente para el Señor. Así es. Muchas gracias, Carol. Somos justificadas por gracia. Así es. Muchas gracias, Carol. Leo el 8. El 8, sí. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien. Versículo 8. Para los que creen en Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto nos recuerda para qué fuimos salvos, para ocuparnos en buenas obras. Hermanas, el Señor nos ha salvado por su gran misericordia. Su gracia nos ha alcanzado. Hemos depositado nuestra fe en el Señor, pero esta fe debe producir en nosotros ocuparnos en hacer buenas obras. Es cierto que las obras no pueden estar delante de la gracia en ningún momento, pero el verdadero adorno de una hija de Dios son las buenas obras que podamos hacer en la iglesia, en la familia, en la comunidad. La gracia verdadera produce acción, produce fruto y produce servicio. Sí, fuimos alcanzados por el Señor. Su gracia nos alcanzó. Ahora tenemos que dar fruto de esa bendición que hemos obtenido, de esa salvación que hemos alcanzado a través de Jesucristo. ¿Qué obras estamos nosotras haciendo? ¿Mm? ¿En qué área? Pensemos, ¿en qué área puedo empezar a ocuparme en buenas obras en esta semana? Hagamos una lista. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, meditemos en eso, mis hermanas. La salvación la hemos obtenido a través de la gracia de Jesucristo, pero ahora vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto de esa salvación que hemos obtenido a través de las obras. Meditemos, ¿qué puedo hacer en mi iglesia? ¿Qué puedo hacer en mi comunidad? Recuerden que decíamos al principio que el testimonio de nosotras, nuestra vida, es una carta de presentación, es una carta abierta y puede hablar muchísimo, muchísimo puede hablar nuestro testimonio a los demás, especialmente a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Y seguimos leyendo. El versículo 9 dice, pero evita las cuestiones. ¿Sí? Pero evita las ¿Sí? cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y son vanas y sin provecho. Dice, evita las cuestiones necias. Recuerden en el capítulo 1 que Catherine, las que estuvieron en el capítulo 1, recuerden que Catherine nos hablaba, al principio nos hablaba de los requisitos que deben de tener los líderes, los ancianos, los pastores para liderar una congregación, una iglesia. Pero también ella nos hablaba de cómo Tito tenía que lidiar con los falsos maestros que estaban en ese momento en la iglesia de Creta. Entonces, Tito debía tomar medidas. ¿Mm? Dice, evita las cuestiones necias. ¿Y qué es evitar cuestiones necias? Significa voltearse para ver hacia el lado contrario, ya que estas cuestiones necias simplemente son vanas y sin provecho. Entonces Pablo le dice, date la vuelta, ignóralas, evítalas. Evita esas cuestiones necias. Y más adelante dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito debía tomar medidas en contra de lo que insistían en seguir su propio camino. Su obstinación los había condenado. Entonces,
Tito debía, estas personas que querían vivir en contiendas, en discusiones, debía desecharlo, debía apartarlo. Trabajen para convencerlo de su error, sí. Pero si no quieren recibir instrucción, si ha cerrado su corazón contra la condena, entonces deséchenlo. No mantenga ninguna comunión con él. Entonces, esto también nos lleva a nosotros a pensar y a estar cada día escudriñando la palabra de Dios, estudiando lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas personas ahora predican cuántas cosas que son totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios? Entonces eso nos insta a nosotros a seguir cada día estudiando, escudriñando, meditando la palabra de Dios. Pero debemos evitar esas cuestiones necias, así como le dice Pablo a Tito, evítala. Pero debemos nosotros también nutrirnos y cada día escudriñar la palabra del Señor. Seguimos entonces, el versículo 12. Instrucciones personales. Sabiendo que él se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Sigue leyendo, hermana. Cuando envía a ti, abajo al 12, ¿verdad? Sí. Has tenido. Sigue, hermana, ahí, porque no veo bien. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Sigo leyendo. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Muchas veces cuando nosotros estamos estudiando estas cartas y leyendo estos libros, a esas instrucciones personales y a esos saludos, muchas veces uno no le da la importancia. Esos son saludos que envía Pablo. Sin embargo, es sumamente importante que nosotros le demos importancia a estos saludos. No conocemos bien, no se menciona más adelante acerca de Artemas, de Tíquico sí podemos, lo conocemos, y de Apolos, pero de Artemas y Zenas no conocemos mucho, pero parecieran insignificantes para nosotros, pero en realidad son muy importantes, porque ella comunica que Pablo era un hombre real, en un mundo real, con amigos también reales, con los que tenían contacto regularmente y a quienes estimaba. Y miren cómo dice esa partecita, dice, la última palabra, de modo que nada les falte. Dice, vuelvo a leerlo. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y eso también debe ser muy importante o es importante dentro de la congregación cristiana. ¿Por qué razón? Porque cada miembro de la iglesia debe estar pendiente de los demás, ¿sí? Ser soporte a aquellos que también están encargados de los ministerios diversos. Y a Pablo le importaba eso. Dice, oye, mira, encárgate de ellos, que nada les falte, tenlo presente. Y eso lo vemos no solamente, vemos en los demás epístolas, en los demás libros, como siempre estos saludos están ahí pendientes y no están ahí de más, por algo están ahí en las Sagradas Escrituras. A que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y miren otra vez cómo se vuelve a mencionar aquí las buenas obras. Esto es un tema recurrente
a través de toda la carta de Pablo para Tito. Pablo estaba preocupado para que los cristianos no produzcan frutos. Sin embargo, aún tenían una maravillosa y confiada garantía de su posición en el Señor. En vez de ser sin fruto, el pueblo de Dios debe aprender a ocuparse en buenas obras, como le dije anteriormente. Otra vez vuelve y se menciona aquí. Buenas obras. Y ver los casos de necesidad que había allí en la iglesia. Mis hermanas, tenemos que dedicarnos a las buenas obras. Fuimos alcanzadas por Cristo, fuimos regeneradas por Cristo, fuimos renovadas a través del Espíritu Santo por Cristo. Entonces, demos fruto de eso, dedicándonos a las buenas obras, viendo cuáles son los casos de necesidad que hay en nuestra congregación, en nuestra comunidad. Recuerden, como le dije, por tercera vez se lo digo, somos una carta abierta. Debemos de ser testimonio para aquellos que no conocen del Señor. Entonces, esos casos de necesidad que también hay en nuestra comunidad, si podemos, veámoslo y acudamos en ayuda de aquellos, especialmente a los de la iglesia, a los hijos de Dios. Y dice, una iglesia fuerte se construye cuando vivimos en comunión, cuidándonos y sirviéndonos unos a otros. ¿Cómo puedo ser yo una mujer que edifica y anima a otras en nuestra congregación? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Meditemos en esto, pensemos que esa sea nuestra tarea. ¿Cómo puedo yo edificar? ¿Cómo puedo yo animar a otra hermana de mi congregación? ¿Cómo puedo yo edificar a mis compañeros en el trabajo? ¿Cómo puedo yo edificar, animar, llevarle la palabra a mis vecinos y a los que nos rodean? La gracia, dice el versículo 15, la gracia sea con todos vosotros. Aquí Pablo da una bendición final. Y es una gracia, es una bendición de gracia dedicada no solamente a Tito. Dice, la gracia sea con todos vosotros. No solamente a Tito, sino a todos vosotros. Entonces, mis hermanas, podemos de este capítulo 3 aprender muchísimas cosas. Recordar nuestra posición en la vida civil como ciudadanas. ¿Qué debemos hacer? Sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Qué más podemos aprender de este capítulo 3? A no difamar, a no ser pendencieras. Ya sabemos todo esto, qué es difamar y qué es ser pendenciera. Recordar que ya no somos esclavas del pecado, que ya no somos insensatas, no somos rebeldes, evitando envidia, malicia, como dice el versículo 3. Recordar, así como le decía Pablo a Tito, recuérdale que hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo, justificadas por su gracia. Hemos sido renovadas por la gracia por el Espíritu Santo. Y nos enseña que la gracia de Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, que somos herederas en Cristo. Repito, su gracia nos lavó, nos justificó, nos hizo heredera de la vida eterna. Y esa misma gracia nos llama a ser mujeres de testimonio, de mansedumbre, de buenas obras y de comunión. La verdadera belleza de la mujer cristiana no está en nuestros adornos externos, en lo que nosotros nos pongamos afuera, en cómo nos arreglamos el pelo, en qué vestido nos ponemos, en qué zapatos nos ponemos. No está en eso. Nuestra verdadera belleza viene a nuestra vida adornada por la gracia de Cristo, que no solamente cambió nuestro pasado, sino que asegura nuestro futuro y le da propósito a nuestro presente. Que nuestra vida sea un reflejo de esa gratitud al Señor. Que
que los demás puedan decir, ahí vive una cristiana. Que los demás puedan decir, mi compañera de trabajo tal, fulana de tal, es una verdadera cristiana. Que mis hermanos en la iglesia puedan decir, oye, pero qué cristiano fiel, qué cristiana más fiel es esa persona. Que nuestro testimonio hable más que 1000 palabras. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos ayude a cada día buscar más su santidad, que cada día nuestro testimonio refleje más a Cristo y que cada día vivamos agradecida por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que nos ha perdonado, nos ha lavado y nos ha justificado. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén.